Tenía 12 años y vivía en Coolbellup, Perth, Australia Occidental. Fue en el año 89 o 90, más o menos. Una de esas noches normales, cuando mi mamá me pidió que sacara la basura. Nada fuera de lo común. Yo, como cualquier chico de esa edad, salí jugando, distraído, inventando tonterías mientras llevaba la bolsa. El aire estaba frío, la calle tranquila, con esas luces anaranjadas de los faroles que apenas iluminaban la vereda. El silencio de los suburbios se interrumpía solo con algún perro a lo lejos. Fue en ese momento cuando lo noté, no directamente, sino con el rabillo del ojo. Mi gato estaba parado en el jardín, inmóvil, mirando fijamente algo en el suelo. Al principio pensé que observaba un pedazo de papel arrugado que el viento había dejado ahí. No le di importancia. Tiré la basura en el contenedor, cerré la tapa y me subí a mi bicicleta. Pero mientras pedaleaba unos metros, vi que el gato seguía clavado en lo mismo. No parpadeaba, no se movía. Eso me llamó la atención. Frené, dejé la bici en el suelo y decidí acercarme. Mientras caminaba hacia él, recuerdo que pensé con claridad: ¿por qué me interesa ver un papel arrugado? Es solo basura. Pero seguí acercándome, y cuando estuve a un brazo de distancia, lo vi de verdad. No era papel, era un objeto con forma de huevo grande, parecido a un huevo de pato, pero de un tamaño antinatural. Flotaba a unos 10 centímetros del suelo. Emitía un leve resplandor, no fuerte como una lámpara, sino más bien como un brillo propio, difuso, que lo hacía destacar contra la oscuridad. Me quedé paralizado. El corazón se me aceleró. Una parte de mí quiso huir, pero otra parte quería tocarlo. La curiosidad era más fuerte que el miedo. Extendí un poco la mano, y justo en ese instante, como si hubiera leído mis pensamientos, el huevo reaccionó. Comenzó a subir y bajar, muy rápido, 1 metro hacia arriba y 1 metro hacia abajo, oscilando violentamente frente a mi cara. Estaba a apenas 30 centímetros de mí, y podía sentir cómo movía el aire a su alrededor, como si vibrara con una energía que no pertenecía a este mundo. Era como si quisiera asustarme para que no lo tocara. Y funcionó. Me eché hacia atrás, con el pulso enloquecido. Y en ese momento, sin previo aviso, se disparó hacia el cielo en línea recta, a una velocidad imposible. En un parpadeo, ya no estaba. Solo quedó el silencio. Me quedé ahí, helado, tratando de entender qué había pasado. Y entonces miré al gato. Durante todo el tiempo, mi gato había estado fijo en el objeto. Ahora lo vi levantar la cabeza y seguirlo con la mirada hacia arriba, como si intentara verlo mientras desaparecía entre las estrellas. Ese detalle me marcó. No estaba loco, no era imaginación. Él también lo había visto. Con los años, pensando en esa noche, creo que el objeto puso en mi cabeza la idea de que era solo un papel arrugado, como si hubiera manipulado mi percepción para que lo ignorara, al menos al principio. Y cuando estaba lo suficientemente cerca, se reveló como lo que era: una esfera brillante con forma de huevo, flotando en silencio. Esa noche se lo conté a mi madre. Me escuchó, pero fue escéptica. No me sorprendió. Desde entonces, casi no hablé de esto con nadie. Apenas unas pocas personas. Yo sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y sé que no fue un sueño ni una fantasía. Para mí, ese objeto era una especie de sonda, un dron no tripulado. Y lo más inquietante es que creo que no solo me percibía, sino que también podía leer mis pensamientos. Puede sonar ridículo, pero es mi realidad. Y lo más extraño de todo es que esa no fue la única vez. Hubo otro incidente después, pero esa historia la dejaré para otra ocasión.
Tenía 15 años, y como cualquier adolescente de esa edad, pasaba noches enteras con amigos sin rumbo fijo, hablando de todo y de nada, creyendo que estábamos resolviendo los problemas del mundo desde una parada de autobús. Esa noche, nos habíamos reunido en una colina en medio de la zona rural de Gippsland, en Victoria. Era tarde, ya pasada la medianoche, y no había nadie más alrededor. El aire estaba fresco y húmedo, con ese silencio rural que a veces pesa más que el ruido de la ciudad. Solo se escuchaban grillos, y de vez en cuando, el crujido de algún árbol movido por el viento. Nos sentábamos en la vieja banca de madera de la parada, bajo la luz débil de un farol amarillento que apenas iluminaba unos metros alrededor. Yo estaba distraído, escuchando a mis amigos hablar, cuando algo en el horizonte me llamó la atención. Era un punto de luz, muy lejano. Brillaba de manera constante, pero lo que lo hacía raro no era el brillo, sino su movimiento. No se desplazaba como un avión, con rumbo recto, ni como un satélite, en línea uniforme. Number. Esta luz bailaba en el cielo como una abeja borracha, tambaleándose de un lado a otro, subiendo, bajando, zigzagueando. Al principio pensé que era un truco de la vista. Me dije que quizá estaba cansado, que el ojo a veces engaña en la oscuridad. Pero cuanto más la observaba, más claro quedaba. Esa luz se movía de manera real, y lo hacía a una velocidad absurda. Si estaba tan lejos como parecía, las distancias que cubría en cuestión de segundos eran enormes. Me quedé mirándola durante casi una hora, en silencio, sin atreverme a decir nada. No quería que los demás pensaran que estaba loco o que me estaba inventando cosas. Pero entonces, uno de mis amigos rompió el silencio. «¿Ustedes, idiotas, también están mirando esa luz de mierda?» Y ahí nos reímos nerviosos, porque todos lo habíamos estado viendo. Ninguno se animaba a decirlo, pero todos teníamos la mirada clavada en el mismo punto. Fue un alivio y al mismo tiempo más inquietante. No era solo yo, no era mi imaginación. Durante un rato, nos quedamos allí, los cuatro, observando cómo esa luz seguía su danza imposible en el horizonte. Especulamos, que si era un avión, que si era un helicóptero, que si eran militares haciendo pruebas. Pero ninguna explicación cuadraba. No había sonido, no había patrón, y ningún vehículo conocido podía moverse así. No recuerdo exactamente cómo terminó la noche. Si la luz se desvaneció, o si nosotros nos cansamos y decidimos irnos. Pero la imagen quedó grabada en mi mente. Ese punto errático, cruzando el cielo como si no obedeciera las mismas reglas que todo lo demás. Un par de días después, todavía intrigado, se lo conté a mi tío. Él trabajaba en la RAF, Royal Australian Air Force, y esa noche estaba de guardia. Pensé que se reiría de mí o me diría que era una tontería, pero no. Me dijo que él también lo había visto, que lo había registrado en su reporte oficial, como correspondía, porque no tenía explicación inmediata. No me dio detalles, no me contó qué hicieron con esa información, ni a quién la enviaron. Solo confirmó que la luz era real y que no sabían qué era. Esa confirmación me marcó. No era la imaginación de un chico aburrido en una parada de autobús. Era algo real, visto por varios testigos y también por personal militar. ¿Importa si fue un evento significativo o no? No lo sé. Lo único que sé es que, por definición, esa noche vimos un objeto volador no identificado. Era 3 de junio de 1998, 9 en punto de la noche. Noche limpia, horizonte bien definido y una capa alta muy delgada que no molestaba. Yo volaba Bo FR nocturno con un monomotor ligero, un pasajero al lado y plan de ruta corto, circuito por la ciudad para luego tomar rumbo al aeródromo. El aire estaba suave, casi sin térmicas, y en tierra se distinguían claramente las calles y los semáforos.
manchas anaranjadas que se repetían en cuadrícula. Sobre el tramo final de una avenida grande, vi algo que no entraba en mis categorías habituales. No fue un destello ni un reflejo. Eran 6 luces del tamaño aparente de las balizas de un avión cercano, pero sin parpadeo, sin rojo ni verde. Todas blancas con un halo levemente ámbar. Estaban alineadas, flotando exactamente sobre un semáforo de una intersección importante, a muy baja altura respecto a mi posición, como si marcaran un punto en el aire. El patrón era limpio. 6 puntos separados por una distancia regular, inmóviles uno respecto de otro. Ni un giro, ni un bamboleo. Silencio total. Mi pasajero los vio al mismo tiempo. No dijo nada, solo señaló el parabrisas. Empujé apenas la nariz, mantuve velocidad y pedí tránsito en frecuencia. La respuesta fue la estándar, voz neutra. Tránsito no observado, área limpia. Volví a mirar afuera. Las 6 luces seguían ahí, flotando sobre la intersección, justo donde la traza de la avenida cortaba hacia el oeste. En ese segmento de ciudad yo conozco el tráfico. Helicópteros sanitarios, alguna patrulla, jets en ascenso. Nada se queda quieto sobre un semáforo. Me acerqué un poco más, cuidando no meterme por debajo. No tengo TCAS en ese avión, así que todo era ojos y radio. Volví a preguntar. Mis palabras fueron más concretas. Tengo 6 contactos luminosos, estacionarios, sobre la intersección tal. ¿Tráfico? La misma voz. Negativo. No tengo nada en secundario. Reporte posiciones. Di posición y altitud en letras, mantuve rumbo, y en ese momento, el patrón cambió. Las 6 luces pasaron de inmóviles a un desplazamiento coordinado en línea. Las 3 de la izquierda subieron unos grados, mientras las 3 de la derecha bajaron unos grados. Derecha bajaban la misma cantidad, como si alguien tonificara una cuerda invisible. No hubo transición. Fue un cambio de estado, de quietas a moviéndose con exactitud geométrica. Luego, sin acelerar ni dejar rastro, el conjunto se replegó. La primera y la última se acercaron al centro, formando una columna de 3 pares, y en menos de lo que tardo en decirlo, se apagaron. No se alejaron, se apagaron. El semáforo quedó solo. Las balizas normales de la avenida volvieron a ser lo único en el cuadro. Mi pasajero soltó el aire de golpe. Yo también me di cuenta de que lo estaba conteniendo. La frecuencia quedó en silencio un par de segundos. Yo dije, objeto perdido de vista, y me devolvieron un recibido, muy corto, sin más. Aterrizamos sin novedades. Apagué. Completé el libro de vuelo con la anotación mínima. Hora, condiciones, sin incidentes. Si sos piloto sabes que hay cosas que no pones en tinta a la primera, más cuando en radio te dicen área limpia. Igualmente, esa noche la cabeza me quedó repitiendo el patrón. 6. Alineación perfecta, estacionarios, repliegue al centro, negro. Unos días después recibí un llamado. Número desconocido, voz conocida, un controlador. Tardé unos segundos en reconocerlo. Habíamos ido a la misma primaria. La charla fue rara desde la primera frase. Me dijo, con el tono de quien mide cada palabra. Aquella noche, sí hubo retornos en el primario, no en el secundario. No podía decirlo en frecuencia. Explicó lo justo. El radar secundario ve transponders, el primario, ecos crudos. Aquello no transpondió. Me dijo que en la pantalla aparecieron flashes consistentes exactamente donde yo reporté, a muy baja altura, sin código, sin vector predecible, que no le permitieron afirmarlo al aire, que después del turno hubo gente que pidió cintas, marcas de consola y tiempos, que no hiciera preguntas por teléfono. Le pregunté si había NOTAM o algo que justificara tráfico especial. Silencio corto. Negativo. Le pregunté si debía elevar informe. Me dijo, casi en susurro, si lo haces, no pongas OVNI. Escribe
luces no identificadas. Y deja la hora exacta. Luego cambió de tema. Preguntó por pura cortesía por el avión, por mi pasajero, por la vida. Colgó con un "cuídate", que no sonó a despedida casual. Con los años, me quedé con pocas certezas y varios procedimientos. Certezas. Vi 6 objetos sin balizas reglamentarias, estacionarios sobre una intersección, con maniobra coordinada y apagado instantáneo. No había tránsito reconocido en el secundario. Sí hubo retornos en el primario, confirmados en privado por alguien que estaba en consola. Procedimientos. Cuando vuelve a pasar algo que no encaja, reporto posición, altura, rumbo, sin adjetivos. Anoto hora en letras en mi cuaderno. No especulo en frecuencia. ¿Si hubo más? Sí, hay más. Mucho más. Otra noche, casi un año después, diferente ruta. 2 objetos con comportamiento parecido y una interferencia corta en el ADF que no pude replicar. Otro día, tarde, sol alto, un retorno en el primario que se desplazó contra viento a velocidad imposible sin que nadie lo tomara como tráfico. No lo voy a mezclar acá porque cada evento merece su registro separado. Pero el patrón de ver arriba algo que no cabe en lo publicado y abajo alguien que lo ve en primario y no puede decirlo se repitió. Si me preguntas qué eran, no lo sé. Sé cómo luce un helicóptero en visión nocturna. Sé cómo suena un turbohélice en ascenso. Sé lo que dibuja un dron cuando pelea con el viento. Nada de eso se queda quieto sobre un semáforo, en fila de 6, y luego se repliega y se apaga como si alguien cortara la realidad un segundo. Esa noche, al escribir la hora en mi cuaderno, lo hice en letras, y debajo dejé una sola línea para mí mismo. Si vuelven, mantener altitud, no perseguir, reportar, grabar mentalmente el patrón. Íbamos rumbo a Los Ángeles, mi amigo y yo, después de visitar a la familia cerca de Phoenix. Tomamos la autopista 58 hacia el oeste, pasando Boron, con idea de enganchar la 14 en Mojave. Noche limpia, luna baja, ese viento seco del desierto que empuja de costado. Llevábamos la música muy alta, ventana entreabierta, latas vacías en los portavasos, conversación cortada por los coros. Nada especial. Faros largos, rectas interminables, el cartel verde que anuncia Mojave como una promesa de gas y café. Lo último que recuerdo con nitidez es un tramo sin tráfico. La aguja de velocidad fija, luces rojas perdidas a lo lejos y el reflejo opaco del salpicadero en el parabrisas. Lo próximo ya es otro mundo. Abro los ojos y estoy estacionado en el acotamiento. El motor apagado, la música en silencio, el aire quieto dentro del coche, como si llevara horas sin moverse. Miro el reloj del tablero y me pega un puñetazo en el estómago. Han pasado más de 3 horas. No hay transición, no hay recuerdo de haber buscado la banquina, de haber frenado, de haber puesto el cambio en parking. Nada. Mi amigo está dormido a fondo, cabeza hacia un lado, boca entreabierta. Lo sacudo y despierta desorientado, como sale alguien de un sueño pesado, sin reconocer primero el coche, ni la autopista, ni la hora. Ahí mismo nos agarra una crisis de esas que no tienen nombre. Respiraciones cortas, manos frías, palabras que no salen. Repetimos, ¿qué pasó? Como si fuera a aparecer una respuesta en el aire. Tardo unos segundos en registrar detalles. Las luces de emergencia están apagadas. No hay marcas de freno en el asfalto. El coche quedó bien centrado junto a la línea blanca, como aparcado con cuidado. El freno de mano está arriba. La llave sigue en el contacto, pero en posición de apagado. El tanque marca menos de lo que debería para la distancia que recordamos. El odómetro no me ayuda a decidir si avanzamos nada o demasiado. La temperatura del motor está fría como si llevara rato detenido.
Afuera, silencio. Ni un camión, ni un coyote. Desierto. Arranco por inercia mental el protocolo de cosas razonables. ¿Pudimos parar por algún temblor? ¿Un ataque de pánico de alguno de los dos? ¿Un foco que se encendió en el tablero y nos hizo frenar? No hay luces de error. ¿Gas? Sobra para llegar a Mojave. ¿Alcohol? Nada. ¿Alucinación? Los dos, a la vez. ¿Hipnosis por cansancio? Puede ser. Pero ¿quién aparcó tan derecho y seguro? Abrimos las puertas para respirar y el aire del desierto nos pega como una toalla fría. Ni rastro de olor a frenos, ni a goma, ni a nada raro. Solo ese polvo fino que se mete en la nariz. Le digo a mi amigo que volvamos a LA y que no paremos más. Asiente. Mete drive. Salimos despacio y, como si nada, la 58 se abre delante con sus reflectores clavados al borde. No nos cruzamos nadie en kilómetros. Llegamos a casa casi en silencio. Dejamos el coche. Subimos. Cada uno se metió en su habitación como si el pasillo fuera un limbo. Esa noche dormí poco. Repasé los minutos que sí existieron y esas 3 horas que no consigo llenar. A la mañana siguiente, nos cruzamos en la cocina y no lo hablamos. Decidimos, sin decirlo, no hablarlo. Hasta hoy. No tengo teoría. Tengo una escena. Autopista vacía. Música alta. Conversación suelta. Salto. Acotamiento. Llave en off. Freno de mano. 3 horas menos en el mundo. Podría inventar luces en el cielo. Sonidos raros. Sombras atravesando la calzada. No hubo. Hubo nada. Y ese es el problema. No es que recuerde algo extraño, es que no recuerdo nada. Desde entonces, cuando cruzo el desierto de noche, bajo un punto el volumen y vigilo manías que antes no tenía. Toco el volante cada cierto tiempo para asegurarme de que estoy. Digo la hora en voz alta. Marco mentalmente los carteles. Y aún así, hay un tramo de la 58, pasando Boron, antes de que la 14 te lleve a Mojave, que no puedo evitar mirar de reojo, como si el asfalto pudiera abrirse y dejarme afuera otra vez, bien estacionado, motor frío, en un silencio tan perfecto que ni la música recuerda que hace 3 horas estaba a todo volumen. Tenía 16 años y estábamos acampando en las montañas de Springville, Utah. La carpa era vieja, de lona gruesa, de esas que huelen a polvo seco y a humedad acumulada. Éramos 4 adentro, tirados sobre colchonetas finas, escuchando crujidos de ramas y esa mezcla de olores a pino, humo frío de fogata y repelente barato. No se veía ninguna estrella a través de la lona, solo oscuridad compacta. Llevábamos 1 hora más o menos sin hacer nada, hablando de tonterías y tratando de dormir, cuando notamos una claridad filtrándose por las costuras, una luz que no venía de nuestra linterna. Salimos. El aire cortaba la cara con ese frío que pega en la altura, aunque sea verano. Sobre el valle, fija, había una luz rara. No era una estrella. Tenía un halo suave y un color que no sabíamos nombrar, como blanco con una pizca de amarillo, pero limpio, sin parpadeo. Quedamos alrededor del fogón apagado, mirando para arriba sin hablar. Lo primero que me llamó la atención fue que iluminaba de manera pareja, como si el valle tuviera un resplandor leve que no venía de ningún lado conocido. Pasó media hora y empezó a bajar. Lento, como cuando una linterna se desliza sobre una pared. Y con ese descenso, el relieve del valle se encendió. Podías distinguir líneas de ladera, claros entre los árboles, incluso el brillo apagado de la gravilla del camino. No había sonido. Nada. El bosque tenía su propia respiración,
Bichos, hojas, alguna rama, pero de la luz no salía nada. Nos asustamos. No porque hiciera algo agresivo, sino porque estaba demasiado presente. Empezamos a gritarle cosas, pavadas nerviosas, y a apuntarle con nuestras pistolas de balines como si eso sirviera de algo. Éramos 4 adolescentes queriendo convertir el miedo en valentía con un gesto. La luz se detuvo otra vez, como si hubiera escuchado, y se quedó ahí otros 30 minutos. Yo tenía la mano sudada sobre la empuñadura, y el frío me subía por el antebrazo. El metal de la pistola estaba helado. En algún punto, sin transición, se dividió. Primero pensé que estaba viendo doble, pero no. La luminosidad se partió en 2 objetos definidos, uno a la izquierda y otro a la derecha, con un espacio oscuro entre ambos. Y ahí vino lo más extraño. A cada uno le apareció una llama azul, corta, muy intensa, pegada como un chorro angulado. En cuanto esa llama se encendió, salieron disparados hacia el cielo, en direcciones distintas, como si cada uno tuviera su ruta programada. No hubo estela, no hubo trueno, no hubo vibración en el suelo. Solo ausencia donde hacía un segundo había algo. Nos quedamos un rato con las pistolas abajo, sin decir nada. El fogón parecía una mancha negra inútil. Uno de mis amigos intentó reírse y le salió un sonido seco. Guardamos las cosas en silencio y nos metimos de nuevo a la carpa, pero nadie durmió mucho. A cada ruido afuera, abríamos los ojos. Los días siguientes, ya en el valle, volvimos a ver luces por esa zona. No con la misma claridad de la noche del campamento, pero ahí estaban. A veces fijas sobre la línea de la montaña, a veces con movimientos cortos que no tenían lógica de avión ni de helicóptero. Las comentábamos entre nosotros sin ganas de armar una historia. En casa no lo conté. Me salió la versión breve, vimos unas luces, y ya. Nadie tiene paciencia para detalles cuando lo que tenés es extraño y simple a la vez. Si hago una lista para no engañarme, queda así. Carpa de lona, 4 adentro, 1 hora de calma previa. Luz fija sobre el valle, sin parpadeo, que iluminaba terreno. Descenso lento hasta una altura en la que el valle se notaba como si fuera un mapa. 0 sonido. Insultos tontos y pistolas de balines apuntando desde abajo. Puro nervio. Nueva quietud de unos 30 minutos. División en 2 objetos. Llama azul en cada uno. Salida vertical a toda velocidad en direcciones opuestas. Avistamientos menores en los días posteriores desde el valle. No sé qué fue. No voy a inventar teoría. Sé lo que no era. No era dron. No zumbaba. Y en aquella época menos. No era helicóptero. Habría retumbado en la cañada. No era avión. No hay ángulo de descenso así de lento sin pérdida ni ruido. No era bengala. La llama azul no era caída. Era impulso. Lo que queda en la memoria, más que la forma, es la manera. Esa paciencia de quedarse arriba, bajar como si midiera algo, parar cuando la provocamos y salir con un encendido limpio que no conozco en nada humano que haya visto de cerca.